Muy buenas, bienvenidos al canal Sin Tensión. El día de hoy vamos a hablar sobre la tornillería. El nombre puede parecer un poco aburrido, pero cállate que ya verás que tiene mucha amiga. En el mundo de la tornillería existen una gran cantidad de tornillos, tuercas, arandelas y cosas que os podáis imaginar. En el día de hoy os voy a traer los que son más comunes, los que podéis encontrar en cualquier ferretería y podéis comprar a un precio asequible. Primero os voy a explicar los tipos de tornillos más comunes que existen en las ferreterías. Están los tornillos rosca métrica, que son los tornillos normales que llevan una rosca y les puedes colocar una tuerca. Luego están los tornillos rosca aglomerado o también conocidos como rosca madera. Y luego están los tornillos rosca chapa. Los tornillos rosca chapa son los que, haciendo un agujero en el metal, tú los puedes atornillar sin mayor necesidad. Es decir, ellos mismos se hacen el paso, se hacen la rosca. Pero bueno, esto está muy bien y todo el tema perfecto, pero vamos a ir al grano. Vamos a explicar uno a uno los tipos diferentes de tornillos que tenemos. Primero vamos a empezar con los tornillos rosca métrica. El tornillo rosca métrico se emplea para unir dos piezas de una forma mecánica. Tornillo rosca métrico, los elementos que lo componen son el tornillo, luego tiene que llevar una arandela por cada lado, sería lo conveniente, y luego llevaría una tuerca. Existen diferentes tipos de tornillos. Como ya podéis ver, tenemos tornillos, en este caso sería uno de 18 y aquí tendríamos un tornillo de 8. También pueden variar en la longitud que tienen. Por ejemplo, este sería muchísimo más largo que este y este sería más largo que este. Y luego tendríamos este pequeño que también sería del mismo tamaño de este, del diámetro, pero con una longitud menor. También cambia de uno a otro en la cabeza que tiene. Gracias a la industria tenemos diferentes tipos de cabeza y podemos apretarlos de diferentes tipos de forma, con una llave inglesa o con una llave fija o con un destornillador, o con una llave de vaso o con una llave Allen. En función del tornillo que tengamos, necesitará una forma de apriete u otra. Aquí, por ejemplo, para hacer una pequeña demostración, tengo una pletina que la quiero unir con otra pieza metálica. Para hacerlo bien, tendríamos que colocar el tornillo, tendríamos que ponerle por cada lado una arandela para garantizar que la fuerza se distribuye uniformemente por toda la pieza y que no sufre tensiones en un punto en concreto, sino que la presión es uniforme por cada lado, y posteriormente tendríamos que colocarle la tuerca. Esta tuerca empezaría a girar hasta apretarlo y así evitar que esto se moviera. Perfecto. Dentro de las arandelas también tenemos una gran variedad de arandelas. Tenemos desde la ala ancha, que podría ser esta, que tiene una gran diferencia desde el agujero central al exterior, o la ala estrecha, que también tiene una diferencia mucho menor con el diámetro exterior. También tendríamos arandelas para evitar que con las vibraciones la unión mecánica se aflojara, como podría ser la arandela de mariposa o este tipo de arandela, la cual clavaría cuando se fuera a desatornillar el tornillo que lleva. Dentro de las tuercas también tendríamos una gran variedad de tuercas. Tendríamos la tuerca normal, la cual sería esta, que se atornillaría aquí normal con su llave, y también tendríamos las tuercas con freno. Las tuercas con freno lo que llevan es una pequeña goma de teflón, la cual evita que el tornillo se desafloje de la tuerca. Lo malo de estas tuercas es que se puede emplear 2 o 3 veces, porque una vez ha pasado el tornillo por ahí, ha cogido el hilo, esto que coge forma y no te garantiza que hace la suficientemente fuerza para que se quede la tuerca cogida al tornillo. Un pequeño truco que os doy es, si tenéis 2 tuercas y queréis que estas no se aflojen, es la conocida como contratuerca. ¿Qué es la contratuerca? La contratuerca es, una vez tenemos atornillada la primera tuerca, introducirle, si disponemos de ella, otra segunda tuerca. ¿Esto qué garantiza? Una vez tenemos las dos, al hacer una fuerza contraria para que se queden apretadas, garantiza que una no se va a mover respecto a la otra, porque van a tener una presión entre ellas que van a evitar que éstas se desplacen hacia un lado o hacia otro.
Esta técnica, que se llama la contratuerca, es una forma muy conocida y muy empleada por los operarios a la hora del montaje. Así que ya sabéis, si queréis evitar que se aflojen vuestras tuercas, emplear este método. El siguiente tornillo que traemos es el tornillo rosca aglomerado o el tornillo para madera de toda la vida. Este tornillo es el idóneo para atornillar según qué plásticos, pero sobre todo en madera. Aquí os traigo un pequeño ejemplo de cómo atornillando en madera tiene una sujeción muy fuerte, y ese tornillo también dispone de diferentes tamaños, aunque siempre son menores que el anterior, que el métrico, de diferentes longitudes, diferentes diámetros, en fin, tenéis una gran variedad también de tornillos para elegir según vuestras necesidades. Si fuéramos para cosas más grandes, para maderas más grandes o otro tipo de cosas, tendríamos los tornillos barraqueros, que estos sí son más grandes que los anteriores. Hay que emplear una cabeza, tienen una cabeza hexagonal, y habría que emplear algún tipo de llave fija o llave inglesa o una llave de vaso. Este tornillo también es el idóneo para sujetar cosas a la pared. Realizando un agujero con el taladro en la pared, introduciríamos un taco y una vez lo tuviéramos en la pared, introduciríamos el tornillo. Este tornillo, al ir introduciéndolo en el taco se hincharía, realizaría una presión en el agujero de la pared y evitaría que el taco saliera para afuera, pudiendo colocar aquí en medio el elemento que queremos sujetar en la pared. Este tornillo es el idóneo para sujetar cosas a la pared y es muy empleado por los operarios y los instaladores en tu casa o en las industrias. También hay que recalcar que dentro de los tornillos de rosca aglomerado existen, aparte de los tornillos y de los barraqueros que he explicado anteriormente, este tipo de componentes. Aquí tenemos este componente como alcayata, que se trata igualmente como el tornillo. Tiene forma de L, sirve para colocar cuadros, cualquier otro tipo de cosas, y se le puede dar multitud de usos. Y funciona igualmente como el tornillo. Tiene una rosca, sirve para atornillar una madera, sirve para atornillarlo en taco, al igual que los otros componentes que tengo aquí. Tenemos ojillos cerrados, que se le dan el mismo trato que al anterior, y puede servir para colgar otro tipo de cosas, pues por ejemplo con un ojillo abierto o para darle, pasar una cuerda, para darle el uso que nosotros queramos. Y por ejemplo, este tenemos el último, que es un ojillo abierto, aquí no se verá, pero es igual que este, pero no está cerrado, tiene la cabeza abierta. De forma que también podemos darle el uso que queramos, darle utilidad que queramos, y funcionan igual que los tornillos. Ya sabéis, se puede atornillar en madera y se puede atornillar en taco para que quede sujeto a la pared. Por último, como podemos ver, tenemos los tornillos roscachapa. Los tornillos roscachapa, como su propio nombre puede dar una pista, se emplean para atornillar en elementos metálicos, en hierro, en aluminio. Dentro de estos tornillos hay dos diferencias principales. Tenemos los que llevan punta autorroscante y los que no. Los que llevan punta autorroscante son, por ejemplo, estos de aquí. Algunos llevan una. Lo que sirven es para hacer su propio agujero. ¿Eso qué significa? En la punta llevan una cabeza con un poquito de broca que al hacerlos girar con un taladro o con un atornillador eléctrico van a ir desbastando la pieza metálica donde van a ir ubicado y van a hacer su propio agujero y van a ir alojados en él. Después tenemos los que no son autorroscantes, que son los normales, que lo que hacen es, tú haces el agujero con el taladro y luego atornillas normal con el destornillador como si fuera el de madera. Algunos os preguntaréis, ¿puedo emplear el tornillo roscachapa en madera? La respuesta es sí, pero no es el idóneo. El idóneo es emplear un tornillo rosca aglomerado. Y al revés, emplear un tornillo rosca aglomerado en chapa, la respuesta es no. Yo no lo emplearía, ya que el acero o el hierro es mucho más fuerte que el material que empleamos el tornillo rosca aglomerado y no va a hacer el hilo y aparte puede romper el tornillo. Así que no, yo no lo aconsejo. También, al igual que en los otros tornillos, tenemos diferentes cabezas. Tenemos, por ejemplo, este que tiene cabeza cónica y tiene que emplear un destornillador punta estrella para atornillarlo. También tenemos este tornillo que tiene una cabeza estrella pero no tiene cabeza cónica, lo cual va a sobresalir. Y también tenemos estos otros tornillos que tienen cabeza hexagonal, el cual podremos emplearlo
con una llave de vaso, con un vaso para el taladro, con una llave fija, una llave inglesa, en función de cómo queramos atornillarlo o cómo queramos colocarlo. Lo ideal para emplear los tornillos autorroscantes es emplear un taladro con una llave de vaso, la cual te garantiza que no se va a mover, y así hacer correctamente el agujero. La ventaja de los tornillos que tienen la cabeza avellanada, tienen cabeza cónica, es que si haces un avellanado en la parte metálica, estos no van a sobresalir y se van a quedar a ras con la pieza. Estos tornillos que llevan la junta aquí, principalmente se emplean para exterior. Por ejemplo, tejados que son de chapa, tejados que son de sándwich. Principalmente este tornillo viene con junta. También se puede comprar la junta aparte. Pero la principal diferencia es que este está hecho para exteriores, ya que cuando hace el agujero el autorroscante, la junta que lleva aquí de goma va a sellar para que no entre el agua. Evitaremos que se pueda oxidar, que tenga filtraciones y garantizaremos de que es impermeable a la lluvia, al agua. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabéis todo sobre la tornillería. Espero que cuando vayáis a la ferretería a comprar un tornillo sepáis elegir el más idóneo. Si os ha gustado el vídeo y habéis aprendido, dadle a like, suscribiros y activad la campanita y dejad en la caja de comentarios cualquier duda, anécdota, curiosidad que queráis compartir con el resto del canal y así podemos aprender cosas nuevas y nuevas curiosidades. Así que hasta el próximo vídeo.